Por Lucas 17:11, la palabra dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Quiero que me pongan mucha atención. La palabra del Señor, mira hermano, me voy a tener que bajar acá porque quiero estar más cerquita de usted el día de hoy. ¿Habrá alguien que esté vivo en este lugar? Mira, la gente está muy seria el día de hoy. ¿Habrá alguien que en realidad esté agradecido con Dios? Mire, cuando usted está agradecido no se puede quedar callado. Y ahorita me va a entender más adelante en la predicación. Dije, cuando usted está agradecido no se puede quedar callado. Una persona que está agradecida con Dios en realidad viene a darle toda la gloria al Señor. Y usted no le puede dar la gloria al Señor con los brazos cruzados, con la boca cerrada. Alguien, alguien tiene que alabarlo, alguien tiene que glorificarlo. La palabra del Señor dice que Jesucristo iba pasando por una aldea entre Samaria y Galilea. Dice que iba pasando entre Samaria y Galilea, y cuando iba llegando a una aldea, dice la palabra que salieron 10 hombres leprosos a su encuentro. ¿Estamos aquí o no estamos acá? Dije, salieron 10 hombres leprosos a su encuentro. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido un encuentro con Dios? A ver, yo quiero que levante su mano. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido un verdadero encuentro con el Señor? Porque cuando usted tiene un encuentro con Jesús, las cosas tienen que cambiar. Dije, aquel que ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, su vida no puede ser igual. Su vida tiene que cambiar. Dije, cuando usted tiene un encuentro con Jesús, su vida tiene que cambiar. No hay tal cosa de tener un encuentro con Jesucristo y seguir siendo la misma persona. No hay tal cosa. Entonces, déjeme otra vez preguntarle: ¿cuántos de los que están aquí han tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido un encuentro con Jesucristo? Jesucristo iba pasando y salieron 10 leprosos a encontrarlo. Cuando Jesucristo va a pasar por un lugar, es porque algo va a pasar. Mire, para tener un encuentro se necesitan dos partes. Dice la palabra que cuando Jesucristo iba pasando por Jericó, él tenía intenciones de ver a Zaqueo. Iba para encontrarse con Zaqueo. El punto es que Zaqueo también quería tener un encuentro con Jesucristo. Usted no puede tener un encuentro con Dios si usted ha venido a este lugar y no quiere tener un encuentro con Dios. Yo vengo a predicarle a esa gente que quiere tener un encuentro con Jesucristo, porque yo le voy a decir que Jesucristo está a punto de pasar por este lugar. If we can turn up the mic, I can't hear myself. Esto se va a poner. Dígale al que está ahí a su lado, se va a prender. Dígale, el fuego se va a prender. Dígale, el pastor no va a enseñar ahora, va a predicar. Habrá alguien que está esperando una predicación. Mire, he estado enseñando semana tras semana tras semana, pero hoy me levanté con ganas de predicar, aleluya. Hoy me levanté porque yo entiendo que hay alguien en este lugar que necesita una palabra de parte de Dios. ¿Dónde está esa gente? Cuando Jesús pasa por tu vida tiene que cambiar. Las cosas son diferentes. Salieron 10 hombres leprosos al encuentro con Jesucristo. ¿Cuántos han venido a este lugar a encontrarse con el Maestro? Mire, si usted ha venido a encontrarse con el hombre, lo más probable es que vaya a salir de la misma forma. Pero si usted ha venido a este lugar a tener un encuentro con Jesús, su vida tiene que cambiar. ¿Habrá alguien que esté de acuerdo conmigo? ¿Sabe lo que dice la palabra? Hay un hombre llamado Jacob que tuvo un encuentro con Dios. Y cuando Jacob se topó con Dios, hay una cosa que Dios hizo en su vida, una cosa bien interesante. Dice la palabra que le cambió el nombre.
que cuando usted tiene un encuentro con Dios, su nombre va a ser diferente. Dije, cuando usted tiene un encuentro con el Señor, su nombre cambia. Sabe que Jacob era conocido como el ladrón, como el mentiroso, como el usurpador, pero Dios le cambió el nombre a Israel, que es un soldado de Dios. Cuando tú te topas con Dios, cuando te topas con Jesucristo, tu nombre tiene que cambiar. Yo no sé cómo te llamaban antes. Tal vez te llamaban el mentiroso, el ladrón, el estafador. Yo no sé cómo te llamaban antes, pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, ahora te van a llamar diferente. Ahora es el Hijo de Dios. Ahora es aquel que camina con Dios. Ahora es aquel que porta la gloria de Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces Jesucristo iba pasando. Llegó a una aldea y salieron 10 leprosos a encontrarlo. Ahora quiero que se vaya metiendo el mensaje conmigo. 10 leprosos. Cuando pensamos en un leproso hoy en día, es muy diferente que lo que la gente de aquel tiempo pensaba en un leproso. Sabe, hoy en día la tecnología está tan avanzada que nosotros decimos, bueno, eran 10 simples leprosos. Pero la vida de un leproso en aquel tiempo era muy difícil, no es como un leproso de este tiempo. Sabe, dice la palabra que cuando una persona le salían manchas en su cuerpo, esto pasaba de la noche a la mañana. Imagínese que usted se va a acostar y de repente le salieron manchas, se despertó y se despertó con manchas en el cuerpo. Eran unas manchitas como blancas. Y dice la palabra que aquella persona a la cual le habían salido las manchas tenía que ir con el sacerdote. Se presentaba delante del sacerdote y el sacerdote no lo dejaba ir a su casa. El sacerdote, dice la palabra, que lo agarraba y lo encarcelaba para ver lo que iba a pasar. Entonces, en otras palabras, lo ponía en la prisión y esperaban unos días a ver si lo que tiene era una enfermedad o si era lepra. ¿Cuántos están acá? Los líderes me tienen que ayudar. ¿Cuántos están acá? Entonces, vamos a irlo entendiendo poco a poquito. Una persona se levantaba con manchitas, iba con el sacerdote y el sacerdote le decía, ¿sabes qué? Te tienes que quedar aquí, no puedes regresar a tu casa. Necesitamos saber si lo que tienes es una enfermedad que se te va a pasar o necesitamos saber si es lepra, porque si es lepra tienes que ser sacado de la ciudad. Entonces el sacerdote, pasaban unos días y si se daba cuenta, si aquellas manchitas empezaban a infundir, a crecer por todo el cuerpo, le decía, tú tienes lepra. Y era declarado un leproso. ¿Está acá? Era declarado un leproso. Y los leprosos tenían que salir fuera de la ciudad. Tenían que andar afuera de la ciudad y se juntaban con otros leprosos, pero no se podían acercar a la ciudad porque la enfermedad que tenían, la lepra, era incurable y era contagiosa. ¿Me está siguiendo? Dije, la lepra era incurable y era contagiosa. Por lo tanto eran expulsados de la ciudad y andaban alrededor en los desiertos de las ciudades, en las aldeas, escúcheme bien, esperando un milagro de parte de Dios. ¿Sabe lo más terrible de todo esto? Imagínese un día común y corriente, levantarse y mirar que algo le pasó a su piel. Un día, ¿sabe? Todos los que estamos aquí, usted tiene que venir agradecido con el Señor, hermano, porque el Señor nos ha dejado levantarnos cada mañana todo este año. Esos leprosos se levantaron y de repente miraron que tenían algo en la piel y dijeron, vale más que vayamos con el sacerdote para que nos cheque. Y cuando el sacerdote lo declara un leproso, ya no podía regresar a ver a su familia. Imagínense perder a la familia de la noche a la mañana.
Ya no podía regresar al trabajo, perder el trabajo de la noche a la mañana. Ya no podía mirar a sus hijos, ya no podía mirar a su familia, ya no podía convivir con sus vecinos, con sus amigos. Tenía que ser expulsado de la ciudad porque el pueblo tenía miedo de que alguien más se fuera a contagiar. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero ¿sabe lo tremendo de todo esto? Que antes de salir, antes de irse, antes de ser expulsado de la ciudad, dice la palabra en el libro de Levíticos, que agarraban un cuchillo y les cortaban toda la ropa y lo hacían mirar como un vagabundo. Y lo expulsaban fuera de la ciudad. Y cuando el leproso miraba a una persona, tenía que verlo de lejos, levantar sus manos y decir: inmundo, inmundo, inmundo. En otras palabras, él no se podía acercar a las personas. Cuando la gente lo volteaba a ver, miraba que sus vestiduras estaban rotas. Y el leproso levantaba sus manos y decía: soy inmundo, soy inmundo. En otras palabras gritaba: no se me acerquen, no se me acerquen, porque lo que yo tengo se les puede pegar. Lepra. Y lo más tremendo no es eso. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando una persona cometía un pecado, tenían que matar un animal, y la sangre inocente de ese animal era derramada y cubría los pecados de la gente. Pero recuerde, el leproso no podía entrar en la ciudad, mucho menos en el templo. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de una persona que de la noche a la mañana le cambió la vida. De la noche a la mañana perdió la familia, perdió su trabajo, perdió su negocio y ya no se podía acercar a la ciudad. Y lo más importante es que no podía entrar y ofrecer un sacrificio a Dios para que aquella sangre cubriera los pecados. Por lo tanto, andaban alrededor de las ciudades, en los desiertos, y andaban gritando: inmundo, inmundo. ¿Sabe otra de las cosas que pasaba con los leprosos? Es que era tanta la comezón que se empezaban a rascar y a rascar y a rascar, y le salían llagas por todo el cuerpo. Se empezaban a rascar y a rascar y a rascar hasta que arrancaban la piel. Le salía sangre y arrancaban pedazos de carne. Imagínense la vida de sufrimiento de una persona así. Imagínense un hombre que tal vez tenía una familia hermosa, un hombre que tenía hijos, un hombre que tenía negocio, un hombre que iba seguido al templo y adoraba a Dios, daba sacrificio de adoración al Señor, pero ahora la vida le había cambiado por completo. Ahora andaba a los alrededores de la ciudad simplemente esperando un milagro de parte de Dios. Y cuando yo leí esta historia, ¿sabe lo más interesante? Es que yo me empecé a identificar con ese leproso. Porque la lepra en el Antiguo Testamento era una enfermedad incurable. Pero en este tiempo también hay lepra y se llama pecado. Es una lepra espiritual. Y le voy a decir que todos los que estábamos aquí o los que estamos aquí, algún tiempo en nuestra vida estuvimos leprosos espiritualmente hablando. Pero ¿cuánto le dan gloria al Señor? Porque Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor? Porque Él nos ha limpiado. ¿Cuántos han sido limpios por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? Escúcheme bien lo que le voy a decir. A los leprosos les salían manchas por todo el cuerpo. Y nosotros teníamos manchas, pero de pecado. ¿Sabe? Siempre le he enseñado que un pecado te lleva a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado. Y así vivíamos y nos fuimos llenando de pecado, de pecado, de pecado. Y lo más tremendo de todo esto, en aquel tiempo, el sacerdote, los religiosos de aquel tiempo,
lo condenaban o lo declaraban un leproso. En este tiempo la religiosidad nos condenó, porque la religión no tiene poder para limpiar a alguien de sus pecados. Por lo tanto, la religión nos condenó, nos dijo: tú eres un pecador, tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú nunca te vas a levantar. Fuimos condenados por la religión. ¿Habrá alguien que esté vivo en este lugar? Yo creo que la comezón de aquellos leprosos empezaban a rascar el cuerpo hasta que se sacaban sangre, se arrancaban pedazos de carne de tanto que estaban sufriendo. Yo creo que eso es simbólico, sinónimo de que sin Cristo no hay paz. Usted me podrá decir: no, es que yo me la pasaba muy a gusto. Te la pasaba muy a gusto en ciertas áreas de tu vida, pero muy dentro de tu corazón sabías que cuando te ibas a dormir no hay paz, porque no hay tal cosa de vivir en paz sin Jesucristo. Solamente aquel que tiene al Señor Jesús tiene paz en su corazón. Solamente aquel que tiene a Jesucristo en su corazón puede irse a dormir tranquilo y puede dormir en paz, aleluya, porque el que reina nuestra vida se llama Jesús. Y creo que nosotros nos hicimos mucho daño. Cada uno de nosotros trataba de yo creo que esa comezón, esa inquietud, esa falta de paz, tratábamos de llenarla con vicios. Tratábamos de llenarla en el alcohol, en las drogas y en todo tipo de cosas. Pero no sabíamos que nos estábamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Sabe que hay gente así allá afuera? Están leprosos espiritualmente hablando y se están destruyendo su propio cuerpo. Están tratando de satisfacer en los deseos de la carne, porque no hayan cómo obtener esa paz que solamente Jesucristo la sabe dar. Y se están destruyendo poco a poquito, poco a poquito. Se están arrancando la carne, se están destruyendo. ¿Cuántos me están entendiendo los que están acá? Dice la palabra que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Aquellos leprosos fueron separados del pueblo, fueron separados de la gente, fueron separados del templo de Dios. Bueno, la lepra espiritual, el pecado nos separó completamente de Dios. Y era una enfermedad incurable, el pecado era incurable, no teníamos quien nos limpiara de la lepra espiritual. No teníamos quien pagar el precio por nuestros pecados. Era incurable, íbamos como ovejas al matadero, íbamos directamente al infierno y no había quien pagar el precio por nosotros. Aquellos leprosos esperaban alrededor de las ciudades un milagro, y así usted y yo andábamos perdidos en el mundo, esperando encontrar a Dios, esperando encontrar la paz, pero simplemente no la encontrábamos. Algo estaba mal en nuestra vida y necesitábamos a Dios. Oh, mi alma te alaba, Jesús. ¿Sabe? La palabra dice que los leprosos eran sacados fuera de la ciudad, con sus vestiduras todas rotas, y tenían que andar gritando: inmundo, inmundo, inmundo. ¿Sabe que lo que nosotros hacíamos también gritaba: inmundo, inmundo, inmundo? Porque los actos, los hechos hablan más que 1000 palabras. Y lo que usted y yo hacíamos en el mundo, la gente nos miraba y claramente podían ver que no éramos hijos de Dios, que estábamos perdidos, que estábamos llenos de lepra, que no había salvación para nosotros. Estábamos perdidos, hermano. La ropa rota representa que no había una protección de parte de Dios. Simplemente andábamos vagando, pensando que algún día las cosas iban a mejorar, pero íbamos de peor, de mal en mal, de peor en peor. Y lo más tremendo de todo esto, escúcheme bien,
que no habíamos sentido la presencia de Dios. No habíamos sentido el poder de la sangre de Jesucristo. Anduvimos en el mundo vagando, llenos de lepra espiritual, esperando un milagro de Dios, pero no podíamos sentir su presencia. No podíamos acercarnos a Él porque el pecado nos separaba de Dios. Pero dice la palabra que un día Jesucristo iba pasando por aquella aldea y los leprosos salieron al encuentro con Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan aquel día cuando Jesucristo pasó por su casa? ¿Cuántos recuerdan aquel día cuando Jesucristo pasó por su vida? ¿Cuántos recuerdan aquel día cuando Jesucristo pasó y todas las cosas cambiaron para bien? Oh, mi alma te alaba, Jesucristo. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes? Todavía recuerdo el día cuando sentí la presencia de Dios por primera vez. Y creo que los que nos criamos en el Evangelio, es una ventaja tal vez que tenemos. Pero aunque usted se haya criado en el Evangelio, va a llegar ese momento donde usted tiene que tener un encuentro con Dios. Porque lo pueden instruir en las cosas de Dios todo lo que quiera, pero aún los niños van a crecer y van a tener ese encuentro con Jesucristo. Y yo recordaba, hermano, que un día yo andaba jugando como niño y llegué a la casa de mi mamá, me acosté en uno de los sillones y yo levanté las manos. Cuando levanté las manos, yo toqué algo en la atmósfera. Y le hacía así y empecé a tocar la presencia de Dios. ¿Sabe? La presencia de Dios es tan real. La presencia de Dios es tan real y tan poderosa. Y yo le hacía así y había algo que yo no lo podía ver, pero que yo lo miraba, que estaba enfrente de mí. Estaba en la atmósfera y era apenas un niño. Y le empecé a hacer así, empecé a jugar con aquello, pero de repente me dieron ganas de llorar. Y empecé a llorar en la presencia del Señor. Y entendí que era la presencia del Señor. ¿Cuántos recuerdan aquel día cuando sintieron la presencia del Maestro? ¿Cuántos recuerdan aquel día que sintieron la presencia de Jesucristo? Es algo incomparable y no se puede cambiar con nada. Aquellos leprosos salieron al encuentro con Jesucristo y le gritaban de lejos: Señor, Señor, ten misericordia de mí. ¿Sabe? La actitud correcta de tener un encuentro con Jesucristo es venir queriendo tener un encuentro con el Señor. Hay gente que viene a la iglesia pero no viene con una actitud de querer tener un encuentro con el Señor. Cuando usted viene a la iglesia pero y usted trae una actitud que quiere ver al Maestro, el Maestro se manifiesta, aleluya. ¿Cuántos han venido con una actitud correcta en esta tarde? Empezaron a gritarle al Maestro: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Mira la situación en que estamos. Ellos estaban actuando, estaban poniendo de su parte. El Maestro va pasando, pero usted tiene que poner de su parte. Todo aquel que quiere tener un encuentro con Dios, el Maestro pasa, pero usted tiene que poner de su parte. Habrá alguien en este lugar que quiere poner de su parte y dice: yo quiero tener un encuentro con Dios. Oh, poderoso es el nombre del Señor. En el versículo 13, mire lo que dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ay, alguien tiene que, le tengo que leer algo esto a alguien más. Mire lo que dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Sabe usted? Todos los que estamos aquí, algún día tuvimos un encuentro con el Maestro. Los leprosos llegaron delante del Maestro y le dijeron: Señor, ten misericordia de mí. Y él les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Había una orden, una palabra que el Maestro estaba soltando, les estaba dando. Vayan y preséntense delante de los sacerdotes.
¿Sabe? Si los leprosos se hubieran quedado pasivos, no hubiera pasado nada en sus vidas. Si los leprosos se hubieran quedado sin hacer nada, nunca hubieran sanado. Pero ¿sabe lo que pasó? Ellos obedecieron la voz del maestro. Ellos dijeron: nosotros vamos a activar nuestra fe, y aunque no estamos viendo el milagro, yo voy a caminar en la palabra. Cuando tú caminas en la palabra de Dios, poco a poco va siendo limpiado. Dice: mientras iban. Esto quiere decir que iban avanzando. Mientras tú vas avanzando en las cosas de Dios, Dios te va cambiando, Dios te va transformando, Dios te va limpiando. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Creo que el Señor nos dejó su palabra tan hermosa. La palabra ya está hablada, ya está escrita. Y mientras usted camine en la palabra, usted poco a poco va a ser transformado. ¿Sabe? Hay personas que reciben una transformación de la noche a la mañana. Hay aquellos que existimos que todavía Dios está trabajando en nosotros. Yo no sé usted, pero Dios todavía está trabajando en mi vida. Yo no sé usted, pero no ha alcanzado todavía la perfección. Dios todavía todos los días está trabajando conmigo. Yo de lo único que me preocupo es caminar en su palabra. Aleluya. Habrá alguien en esta tarde que decida hoy caminar en su palabra. Cuando tú caminas en la palabra del Señor, Dios empieza a trabajar. Estamos aquí. 10 hombres leprosos se fueron y se presentaron delante del sacerdote. Y los 10 fueron limpiados. Todos tuvieron un encuentro con Jesucristo. Ay, 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 ay. Si usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo, en esta tarde usted lo tiene que tener, hermano. Los 10 tuvieron un encuentro con el maestro. Los 10 recibieron un milagro. Los 10 caminaron en la palabra. Los 10 se fueron y se presentaron delante del sacerdote. Y a todos le dijo: eres limpio, eres limpio. Oye, que tú no eres aquel que estaba leproso. Sí, pero yo conocí a uno que me ha limpiado. Aleluya. Vengo de estar con uno que me limpió, me quitó la lepra. Los 10 fueron limpiados. Y cuando ya fueron declarados limpios, escúcheme bien, solamente uno de ellos dijo: yo no me puedo quedar así, yo tengo que ser agradecido. Por eso vengo a hablarle a la gente agradecida. El título de este mensaje es agradecido. Habrá alguien en este lugar que es agradecido con Dios. Yo no sé usted, pero yo estoy agradecido con Dios. Aquel hombre dijo: yo no me puedo quedar así. Oiga, y ustedes no van a ir a darle la gloria al Señor porque nos ha limpiado. No, 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 ya recibimos nuestro milagro. Nosotros ya nos vamos. Pues yo no me voy porque yo tengo que ir a darle la gloria a aquel que me limpió, a aquel que me sanó, a aquel que me ama. Habrá alguien que es agradecido con Dios. Si usted está en este lugar, creo que es agradecido con Dios, porque hemos venido a darle las gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno con nosotros, con nuestra familia. Ay, 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 ay. Dije: Dios ha sido bueno con nuestra familia. Dios ha sido bueno con nosotros en las buenas y en las malas. El Señor no nos ha abandonado. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una palabra que me llama tanto la atención. Ay, 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 yo siento la gloria de Dios. Mire lo que dice Lucas 17:15. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Solamente uno regresó. Dígale al que está ahí a su lado: ¿de cuáles eres tú? Dígale, ¿de cuáles eres tú? Y hay una palabrita que me llama mucho la atención. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió. Esa palabra volvió trae una revelación poderosa, porque solamente los agradecidos
pueden volver a tener un segundo encuentro con el Maestro. Ay, 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 yo no sé si alguien la captó por acá. Dije, solamente los agradecidos pueden volver a tener un segundo encuentro con el Maestro. ¿Sabe? Al principio eran 10, los 10 tuvieron un encuentro, pero había 9 malagradecidos. Pero aquel que era agradecido dijo, yo tengo que ir con el Maestro, y volvieron a tener un segundo encuentro. Dígale al que está allá a su lado, dígale, yo vengo por mi segundo encuentro. Dígale, vengo por mi segundo encuentro. Dígale, el primero fue glorioso. El primero recibió un milagro. El primero me dieron instrucciones. El primero me enseñaron a caminar en la palabra. Ay, 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 yo no sé si hay alguien vivo en este lugar. El primero fue glorioso, pero yo quiero más. Yo vengo por mi segundo encuentro. Oh, poderoso es el Señor. Número 1, volvió. Tuvo un segundo encuentro con Jesucristo. Pero mire lo que dice. No volvió pasivo. No volvió callado. No volvió con la cara abajo. No. Mire cómo iba este hombre. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Ay, 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 ay. Esto quiere decir que el que está agradecido no se puede quedar callado. El que está agradecido no puede tener la boca cerrada. El que está agradecido no se puede quedar pasivo. El que está agradecido tiene que levantarse y darle la gloria al Todopoderoso. ¿Habrá alguien en este lugar que esté agradecido con Cristo? Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es eterno, y Él ha sido bueno con sus hijos. Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Yo me imagino a aquel hombre por las calles. Ay, 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 imagínese, hermano, después de tanto tiempo siendo leproso. Tal vez había estado apartado de su familia, de su negocio. Tal vez estaba sufriendo por todos lados. Por dentro se estaba deshaciendo. Pero un día se topó con Jesucristo. Lo limpió de sus pecados. Él tenía que ser agradecido con Dios. Le dijo a los 9, yo no sé ustedes. Si ustedes se quieren ir allá con su familia, donde se quieran ir, háganlo. Pero yo tengo que ir a darle las gracias a Dios. Yo tengo que ir a darle las gracias al Señor. Y regresó glorificando a Dios en voz alta. Iba caminando y les iba diciendo, ¿se acuerdan de mí? Yo estaba leproso. ¿Se acuerdan de mí? Yo era el que me arrastraba por la calle. ¿Se acuerdan de mí? Yo era el pecador, pero ahora Cristo me ha salvado. Hoy alguien se tiene que levantar y decir, ¿se acuerdan quién yo era? Alguien tiene que recordar su pasado. Alguien tiene que decir, ay, 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 recordar de dónde Dios te rescató. Muchos éramos drogadictos, alcohólicos, pandilleros, pero ahora somos hijos de un Dios todopoderoso. Es por eso la gente me pregunta, pastor, ¿pero por qué grita tanto? Es que tú no sabes lo que Dios hizo conmigo. Pastor, ¿pero por qué se emociona tanto? Es que tú no comprendes lo que Dios hizo en mi vida. Si tú hubieras sabido, si tú supieras de dónde me sacó el Señor, entenderías por qué danzo acá enfrente. Entenderías por qué me gozo en los servicios. Si tú supieras de dónde Dios me rescató, entenderías por qué lo alabo. Glorificando a Dios a gran voz. Aquel hombre, queriendo no, se volvió en un predicador de la palabra. Tú no te puedes quedar callado, hermano. Ay, 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 ay.
Yo siento la presencia de Dios. Dije, cuando Dios ha hecho algo grande en tu vida, tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que hablar la palabra. Pastor, pero es que yo no hablo muy bien, porque yo no sé cómo predicar. No me importa allá donde andes, en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tú estés, vas a glorificar a Dios y le vas a decir a la gente: yo era pecador, yo estaba leproso, pero he tenido un encuentro con el Maestro y Él me ha limpiado. Oh, poderoso es el Señor. Y con esto voy a terminar. Dice, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies. Esta es una señal de agradecimiento. Esta es una señal de adoración a nuestro Dios. Una señal de alabanza a nuestro Dios. ¿Sabe? Aquel que en realidad ha sido cambiado por Dios, cuando vienen los servicios, se olvida del que está a su lado y se enfoca solamente en Jesucristo. Yo no vengo a que me vean. Yo no vengo a que la gente diga esto y esto de mí. Yo vengo a adorar al Cristo de la gloria. Yo vengo a bendecir el nombre de Jesucristo. Yo vengo a postrarme, una actitud de corazón. Vengo a postrarme, a adorarlo, a bendecir su santo nombre. Cuando Dios te ha cambiado, tú tienes que venir a la iglesia con la actitud correcta. Una actitud de agradecimiento. ¿Sabe que en este versículo podemos encontrar cómo uno que está agradecido se comporta? Déjenme le hago la pregunta otra vez. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? A ver, levante su mano. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Si Dios ha sido bueno con usted y usted está agradecido en esta tarde, le voy a pedir que se ponga en sus pies. Porque si Dios ha sido bueno con usted, hoy lo vamos a adorar y glorificar como nunca antes lo hemos hecho. ¿Qué quiere decir, pastor? Bueno, que nos vamos a olvidar de la persona que esté a nuestro lado. Vamos a levantar nuestras manos y le vamos a decir: Señor, recibe mi adoración. Señor, amase que te rebequendo. Hoy yo vengo a adorarte. Hoy yo vengo a bendecirte, porque tú has sido bueno conmigo. ¿Sabe que hay gente, hermano? Escúchame bien. Hay gente, escuche, que si Dios no le ha dado algo económico, piensan que ya no tienen que ser agradecidos. Y están muy equivocados. ¿Saben lo que te ha dado Jesucristo? Número uno, te ha dado salvación. Porque estabas leproso, ibas directamente al infierno, pero nuestro Jesús murió en la cruz del Calvario y pagó el precio, un precio de sangre, para que usted y yo seamos salvos. Aleluya. Creo que hay una razón muy grande por cual estar agradecidos en esta tarde. Tal vez algunos de ustedes podrán decir: bueno, pero este año no me fue muy bien, pastor. Este año no tuve lo que yo quería. Bueno, tienes salvación, que es lo más importante en tu vida ahorita. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Poderoso es el nombre del Señor. Poderoso es el nombre del Señor.